no. Amén. Ok, yo voy a continuar esta noche con el cuarto tema de la serie El Reino de Dios. Cuarto tema. Lo he titulado La Guerra de los Reinos. El cuarto tema de esta serie, El Reino de Dios. El cuarto tema llamado La Guerra de los Reinos. Así lo he titulado. Entonces, si usted está escribiendo allí, usted puede escribir tema número 4, La Guerra de los Reinos. Amén. Ok. Hablar de la guerra espiritual es uno de los temas del cual quizá no solamente en nuestros días, sino desde tiempos atrás, y Dios me ha acercado ya hace aproximadamente unos 26 años, desde que Dios me acercó por su gracia. Y recuerdo que desde ese tiempo he escuchado hablar acerca de la guerra espiritual, mucho. Yo creo que quizá mucho más allá, muchos más allá al tiempo en que yo he podido llegar por la gracia del Señor a estar con Él ahora. Creo que esto ha venido quizá de tiempos atrás, el hablar mucho acerca de la guerra espiritual, pero quizá mal entendido, mal hablado, mal enseñado, mal comprendido y mal aplicado. Amén. Hay controversias con respecto de esto, como igual lo ha podido haber con muchas otras doctrinas. En algunos círculos se ha hablado demasiado de ello, y en algunos otros círculos quizá ni se ha hablado nada acerca de ese tema y se ha ignorado completamente. Los dos extremos, sin una verdadera base bíblica y entendiendo que la Biblia es la palabra de Dios, es la revelación de Dios, los dos extremos no son buenos. No se ha hablado nada acerca del tema en muchos círculos, y en muchos otros círculos se ha hablado demasiado, pero se ha hablado demasiado mal, se ha aplicado demasiado mal, se ha entendido demasiado mal. En todo esto, en todo caso, el principal problema es no haber sido hablado este tema de una manera centrada en qué dice Dios en su palabra. Pues Cristo mismo, hablando acerca de las Escrituras, decía: ellas son las que dan testimonio de mí, pero ustedes no se quieren acercar a ella. También en alguna ocasión el Señor, hablando acerca de los que creyeran en Él, como dice la Escritura, dice que correrían ríos de agua viva, hablando del Espíritu Santo, y entendiendo que el Espíritu Santo es Dios en nosotros, y Dios ha venido a través de su Espíritu para darnos dirección y hacernos saber la verdad de todas las cosas. El no tener verdaderamente en cuenta qué dice Dios, qué dice la Biblia, es lo que realmente ha traído una cantidad de confusiones, de las cuales el mismo Satanás se ha aprovechado. Créalo, hermano, el diablo se ha aprovechado de la mala interpretación, del que se añada o se quite, del que se hable demasiado, no en un tono de la Escritura, sino en un tono simplemente de hombres, humanamente, a nuestro parecer. Y esto ha traído, digámoslo quizá de alguna manera, ruina constante en la vida del creyente del tiempo de hoy, por lo menos. Y el diablo quizá ha estado jugando, ¿verdad?, con el poco conocimiento, entendimiento del pueblo de Dios,
Uno de los profetas dijo en alguna ocasión que el pueblo de Dios, Dios hablando a través de ese profeta, decía: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. ¿Y conocimiento de quién? Conocimiento de Dios, de conocerlo a Él. Y entendiendo que hablar de conocer a Dios va mucho más allá de simplemente quizá conocer la Biblia, pues le digo algo, el mismo diablo conoce la Biblia. Pero más bien se habla de un conocer por relación, por comunión con Dios, por revelación de Dios al corazón, por obra de Dios en el corazón de aquellos a los que Él ha llamado, y que Dios mismo está interesado en mostrarle y enseñarle todas las cosas como son, conforme a su palabra. El no entender esto, el enemigo ha estado trabajando, y esto le ha hecho daño a la iglesia de Dios hasta el tiempo de hoy. Amén. Debiéramos partir hablando acerca de la guerra de los dos reinos. Entonces debiéramos de partir haciéndonos una pregunta, y es: ¿qué es entonces cuando en la iglesia, en las congregaciones de hoy y de tiempo atrás, no sé cuánto tiempo, mucho más atrás, se escucha esta terminología, la guerra espiritual? Guerra espiritual, de tal manera que inclusive se han puesto fechas, horarios para la guerra espiritual en las congregaciones. Hay un día especial, o hay días especiales en los que se cita a la iglesia, al salón, al lugar de reunión, con horarios específicos para hacer guerra espiritual, para pelear la guerra espiritual. Pero ¿qué es la guerra espiritual? Hay una definición aquí que no es mía, pero es una definición que un hombre de Dios ha hecho de esto, de la guerra espiritual, y creo que es algo que es claro para que nosotros podamos comprender hoy realmente de qué se trata lo que se denomina guerra espiritual en medio de la cristiandad de este tiempo. Amado, yo no me las sé todas, y el único que se las sabe todas es el Señor, y Él nos ha dado la Biblia. Pero también la Biblia nos enseña a tener nosotros la humildad de poder saber que hay hombres a los que Dios enseña cosas de las cuales uno puede aprender, aunque están en la misma palabra del Señor. Creo que eso está escrito en la Biblia cuando dice: no miremos a los demás como si fueran inferiores a nosotros, miremoslos como si fueran superiores inclusive. Pedro hablaba de Pablo como un hombre al que Dios le había revelado muchas cosas especiales. Y creo que Dios lo reparte, lo hace con cada uno de nosotros. Y en esto debe surgir la unidad como iglesia, en el hecho de que Dios reparte como quiere. Dios da sabiduría a unos quizá más que a otros, entendimiento a unos más que otros, pero en todo esto debe haber una unidad. Lo importante aquí es que esa unidad nos lleve a Cristo y Él sea el centro de esa unidad. Amén, amén. Y yo siempre he estado abierto en mi corazón a eso. Sé que Dios nos enseña muchas cosas, Dios me ha enseñado muchas cosas, pero creo que Dios bendice mi vida, por lo menos yo reconozco eso, mi vida, a través de muchas personas que son personas de Dios y de los cuales mi vida se enriquece mucho cuando Dios le place darle a muchos otros y me permite a mí poder tomar de eso que Dios le da
¿verdad? Sabiendo que hay una misma fuente de ese conocimiento. No sé si me hago entender acerca de lo que hablo. Ciertamente a veces yo pienso de mí mismo y digo, Señor, yo no sé nada. Y la verdad, le digo de corazón, yo no sé nada. Yo me gozo de ver hombres y escuchar a hombres hablando cosas de la palabra de Dios y cómo hablan la palabra. Y lógicamente corroboro en ellas y me doy cuenta en eso y me gozo, hermano. Y me deleito en eso, en ver cómo Dios usa a hombres en la revelación, en la luz de esta revelación. Y escuché esta definición, me pareció fantástica. Dice, es un conflicto, la guerra espiritual es un conflicto multinivel entre el bien y el mal, iniciado en el plano sobrenatural con la rebelión prehistórica de Lucifer. Si usted está escribiendo, voy a leerlo despacio. Vuelvo a repetir. Guerra espiritual, dice, es un conflicto multinivel entre el bien y el mal, iniciado en el plano sobrenatural con la rebelión prehistórica de Lucifer y transferido al plano natural con la caída del hombre. Debido a que Satanás es el autor e iniciador del pecado original, y ya que él, o sea Satanás, es el Dios de este mundo. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, amén. La guerra espiritual involucra una batalla constante y multidimensional contra el mundo. Y entre paréntesis dice esta definición, un sistema de valores no piadosos. Un sistema de valores no piadosos. Contra la carne. Entre paréntesis, el pecado inherente a nuestra humanidad. Contra la carne, entre paréntesis, el pecado inherente a nuestra humanidad. Y el diablo. Entre paréntesis, la personificación sobrenatural del mal. Amén. Y dice multinivel porque encierra esas tres aspectos o frentes. El mundo con todo un sistema de filosofías, de pensamientos, de doctrinas, de enseñanzas y toda una serie, mi amado hermano, de cosas que están alrededor de nosotros y a las que estamos expuestos constantemente. Jesús oró ahí en San Juan capítulo 17 por aquellos discípulos y dijo también, Señor, no solo por estos, sino por todos los que han de creer. Y eso nos involucra a nosotros el tiempo de hoy, hermano. Y la historia que ha venido quedando atrás involucra a todos aquellos que de aquí en adelante van a creer. Jesús oró por todos de esa manera. Y una de las cosas que dijo el Señor ahí en San Juan capítulo 17, Señor, guárdalos del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del mundo, los guardes del mundo, protégelos. Y creo que el Señor se refería específicamente a esto, a todo este sistema, hermano, de doctrinas, de filosofías, de huecas sutilezas, de trampas, de engaños,
de todo un sistema como usted y yo hoy lo vemos a través de los medios. Todo eso, al igual que el frente que se denomina aquí también el diablo como la personificación sobrenatural del mal, y por la cual dice la Biblia que él anda por allí como un león rugiente buscando a quien devorar, como aquel que, si usted recuerda, dice la Biblia que el Espíritu Santo llevando a Jesús al desierto para ser tentado, allí se manifestó el diablo, Satanás, que está detrás de todo esto, hermano. Pero hay un frente que quizá es el frente más peligroso, más feroz, más fuerte, y es el frente de la carne, el pecado inherente en nuestra humanidad, en usted y en mí. Hemos escuchado, yo sé que hemos escuchado acerca de estos tres frentes, y frente al cual, valga la redundancia, el creyente tiene constantemente un conflicto, y lo hemos escuchado: enemigos del creyente, el mundo, la carne, el diablo. Pero tenemos un frente, de estos tres hay un frente, hermano, que es el más feroz, el más peligroso, y es nuestra propia carne. El problema más problemático que tenemos está dentro de nosotros mismos, hermano. Es tan tremendo el asunto en nosotros que muchos creyentes cayendo en constante pecado, hermano, la salida más rápida es: el diablo me tentó. Es culpa del diablo, o es culpa del mundo, cuando en realidad el mayor problema y el mayor enemigo quizá de nosotros puede estar dentro de nosotros mismos, nuestra carne, porque el pecado es inherente en nosotros, en nuestra humanidad. Amén, amén. Por eso es un conflicto multinivel, porque hay varios frentes, en este caso el mundo, la carne, el diablo, y con todo aquello que cada uno de ellos conlleva. Pero el mayor de ellos y el más feroz de ellos está dentro de nosotros mismos. Está dentro de nosotros mismos. Esta guerra, hablar de esta guerra, de este conflicto espiritual, o de la guerra de los reinos, es una guerra que tuvo su origen inicial en el cielo. Y las escrituras, vamos a mirar en el profeta Isaías. Las escrituras nos dan testimonio de este conflicto que sucedió en el cielo. Hay dos escrituras: Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, y vamos a ir a estos dos profetas, estas dos escrituras, porque ambos en realidad hacen una alusión al orgullo y la rebelión de dos gobernantes terrenales. Pero en esa palabra que Dios está trayendo a través de Isaías y Ezequiel, Isaías hablando acerca de Babilonia, y Ezequiel hablando acerca del rey de Tiro, hablando de sus reyes, hablando de esa rebelión de esos dos gobernantes terrenales. En esa disertación que el Espíritu trae, esa palabra que trae a través de estos profetas, él continúa después con una alusión en contra de Satanás como el verdadero auspiciador de lo que estaba ocurriendo
en tales gobernantes. El verdadero auspiciador, y usted y yo sabemos que el verdadero auspiciador de esto que hoy nosotros vivimos, hermanos, se llama Satanás y diablo. Amén. Dos gobernantes paganos, y vamos a mirarlo en Isaías 14. Vamos a leerlo, leámoslo desde el versículo 11. Dice: descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. Versículo 12: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Sobre las alturas, versículo 14, de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a lo profundo de la fosa. Amén. Hasta allí. Leamos hasta allí. Pero vayamos ahora entonces a Ezequiel capítulo 28. Dice la escritura, vamos a leerlo desde el versículo 11. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro, y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de la creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Con tus muchas maldades y con toda la iniquidad de tus tratos comerciales, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual consumió y te puso en ceniza sobre la tierra ante los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se quedarán atónitos por causa tuya. Serás objeto de espanto y para siempre dejarás de ser. Esto parece ser una alusión, hermano, que el Espíritu Santo, cuando habló a través de estos profetas, aunque la palabra iba dirigida para dos hombres gobernantes paganos por causa de su orgullo y rebelión, no obstante, la palabra continuó dando una alusión de quién estaba detrás verdaderamente, o quién era el que había auspiciado tal rebelión. Yo recordé también que en alguna ocasión el Señor también pronunció algo muy parecido a aquello que leímos en aquellos dos profetas, y lo escribió San Lucas en el capítulo 10, versículo
18 acerca de algunas palabras, unas palabras que el Señor pronunció ahí en el capítulo 10. Lucas lo registró, capítulo 10, versículo 17. Leámoslo desde el versículo 17. Dice: regresaron los 70 con gozo, diciendo, dos puntos: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Versículo 18. Y Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Amén, amén. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y esto y quizás muchos otros versículos nos dan alusión, hermano, a esto que se gestó, hermano, en el cielo con este personaje. Y quise traer alusión a este versículo también del Evangelio según San Lucas, para corroborar de alguna manera también lo que allá Isaías y Ezequiel, ¿verdad? El Espíritu Santo que hablaba a través de estos profetas, el Señor hablando a través de estos profetas. Hermano, ¿cómo direccionó esta palabra llevándonos a ese comienzo de aquel querubín, Satanás, ¿verdad?, que se reveló desde el cielo? Y Jesús habló e hizo una alusión aquí: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Amén. Y creo que todo esto que según las escrituras leemos, creo que nos ubica dentro de esa idea inicial, hermano, de la guerra que se gestó en el cielo. Amén, amén. Cuando hablamos de guerra espiritual, no es un término que nos estemos inventando. Ciertamente no es algo que nos estemos inventando, que la iglesia se haya ciertamente inventado, hermano, sino que la guerra espiritual es una realidad. Por eso Pablo también hablaba, creo que a los corintios, diciendo: no ignoréis las maquinaciones del diablo. La iglesia, mi estimado hermano, usted y yo como creyentes no podemos ignorar esto. Pedro también habló acerca de Satanás como un león que anda cerca merodeando, ¿verdad?, para apresar. Y habló de esa manera de Satanás, del diablo, como un león rugiente que está buscando a quien devorar constantemente. Porque esta guerra es una guerra constante, hermano. Es una guerra constante. Se ha convertido en una guerra constante de cada día. De cada día. Amén, amén. Pedro, creo que en una de sus cartas, déjeme mirar, no la tengo aquí, no lo tengo aquí anotado dentro de mis notas, pero déjeme mirar y recordar a Pedro cuando Pedro habla a los expatriados. Creo que es la segunda carta de Pedro, y Pedro habla acerca de ese conflicto que es real, hermano, en la vida de los creyentes. En primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 dice: amado, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Fíjate que aquí especialmente Pedro hace una mención a la carne. Dice: absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Habla de un conflicto, hermano. Dice: batallan contra el alma. Creo que esto nos debe ubicar dentro de la realidad de una batalla, de una guerra que constantemente usted y yo como creyentes estamos viviendo.
Por lo menos nosotros estamos viviendo, porque somos conscientes de esa guerra. El que no ha nacido de nuevo, no comprende estas cosas. Pero nosotros que hemos nacido de nuevo, que la luz del Evangelio ha venido a iluminarnos, la luz que alumbra a todos los hombres, dice la Escritura, venía a este mundo y a nosotros nos ha alumbrado, nos ha traído entendimiento. Nosotros comprendemos, hermano, de que hay una lucha espiritual. Allá la gente afuera no lo sabe. Y yo creo yo que si Pedro habló de un diablo, de un enemigo, hermano, como dice ahí en el capítulo 5, primera de Pedro 5, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él se está refiriendo es precisamente a los creyentes, porque fíjese que dice: porque vuestro adversario el diablo. Y la carta está dirigida a creyentes, expatriados, pero creyentes, gente que estaba fuera del lugar, esparcida. Pero está hablando de un diablo que anda como un león rugiente alrededor buscando el momento de devorar. Dice: porque vuestro adversario. Y comprendemos que esto lo habla a gente que ha nacido de nuevo, que han sido abiertos los ojos de su entendimiento, que comprende la realidad espiritual. Y una de esas realidades espirituales es precisamente la realidad de que, mi amado hermano, estamos en medio de una guerra que debemos librar cada día como iglesia. Amén, amén. Pero lógicamente, como he dicho en la introducción, tenemos que conocer estas verdades y ser guiados en estas verdades por lo que dice la palabra de Dios, y no por lo que suponemos quizá, o se ha venido suponiendo en los tiempos, de lo que se ha hablado mucho y demás, ¿verdad? Y en lo que no se ha llegado verdaderamente a nada como iglesia, cuando hemos asumido esta guerra de una manera distinta, como la palabra de Dios nos guía, nos dirige, nos enseña, porque la palabra de Dios es su palabra y que nos ha sido dada para guiarnos por el camino. Lámpara es a mis pies, dice la Escritura, y lumbrera a mi camino tu palabra. Amén, amén. Tu palabra. La realidad de la guerra espiritual, lo tengo yo aquí como un semitítulo. La realidad de la guerra espiritual. Efesios capítulo 6, y de hecho este es uno de los pasajes quizá más usados, que más utilizamos cuando con respecto de la guerra espiritual se refiere, porque Pablo habló de una manera muy especial y muy específica a los efesios, aunque nosotros podemos mirar a través de toda la Escritura cómo el enemigo ha estado presente, ¿verdad? En esa faceta, ahora que el mismo hombre en el principio le permitió, cómo ha estado a través de toda la historia el enemigo obrando, buscando destruir, matar, dañar. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a los efesios escribió algo especial que nos apunta a la realidad de esta guerra espiritual, mi estimado hermano, y que no podemos ignorar. Efesios 6, versículo 12 y 13, leámoslo desde el versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos. Pablo ha venido hablando de varios aspectos. Ha hablado acerca del sometimiento de los unos a los otros. Ha venido hablando de la nueva vida en Cristo, de cómo andar como hijos de luz, de la unidad del Espíritu. Y entre las muchas cosas que ha venido hablando, ahora añade algo. Dice: ahora por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor. Note lo que dice: fortalezcanse en el Señor. Se trata, hermano, de la fuerza y el poder de Dios y no de nosotros mismos, porque no es nuestra guerra en sí, solo de nosotros y nosotros los que la vamos a librar. Aunque realmente estamos en una batalla y una guerra, y esto es real y no lo podemos ignorar. Pablo dice: por todo lo demás, hermanos míos, su fortaleza sea en el Señor. Apóyense en eso y en el poder de su fuerza. Dice aquí: y en su fuerza poderosa.
Pero note que dice en el Señor. La fortaleza en el Señor y la fuerza poderosa en el Señor. Y continúa hablando en el versículo 11, dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12, porque, y dice el por qué. ¿Por qué habla lo que ha hablado en esos versículos, esos dos versículos que hemos leído? Dice, ¿por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Pablo está hablando de que es una lucha seria y no es fácil. Estamos luchando contra poderes superiores a nosotros. Y dice, sino que es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, versículo 13 dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿estar qué? Estar firmes. Estar firmes. Amén. Estar firmes. En el versículo 12 se encuentra una palabra, lucha. Dice, no tenemos lucha. La palabra lucha en el griego es paleo, que significa una guerra. Amén. Algo bélico. Lucha, paleo, que significa una guerra. Y Pablo hace una lista allí de lo que parece ser poderes espirituales, hermano, superiores a nosotros. Que si son jerarquías, pues la Biblia no lo dice en sí, o que si vienen siendo quizá la misma cosa, se refieren a una serie de sinónimos, quizá no. Y no parece ser, no parece que sea así, de esa manera. Pero él dice, es una lucha, es una guerra, y esto es lo que estoy tratando con este tema, hermano, de acentuar. Hay una guerra. Dios nos ha trasladado de su reino, del reino de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido trasladados, ¿verdad? Y desde que, digo yo, que nosotros ahora que hemos sido trasladados, esa guerra se ha hecho más real, esa guerra se ha hecho más evidente. Esa guerra es algo de lo que ahora estamos conscientes, porque pasar de la oscuridad, quizá donde no éramos conscientes de esa guerra, al reino de su luz, nos ha permitido ver con claridad todas las cosas. Y una de esas cosas es que hay una realidad de una lucha, una guerra contra principados, contra potestades. Dice, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra huestes. Y algunas otras versiones dicen, hablan de grandes cantidades de espíritus de maldad. La palabra hueste significa mucho, gran cantidad, gran número. Hablan de un sinnúmero de demonios que se oponen. De hecho, pudiéramos recordar nosotros a Daniel, cuando Daniel, dice la escritura, que orando y ayunando propuso su corazón, y desde ese mismo instante que él propuso su corazón, porque el ángel se lo hizo saber, que desde el comienzo el que él propuso su corazón de buscar en oración, de ayunar y de venir delante de la presencia de Dios, dice que se opuso en los aires, poderes espirituales se opusieron, hermano. Hubo una lucha, y yo veo en esto, creo en esto, que grandes cantidades de demonios y de espíritus de maldad en los lugares celestiales, en los lugares altos, hermano, fueron los que se opusieron. Y Pablo también habla también en el final del versículo 12, dice, en las regiones celestes. Y creo que esto está haciendo un énfasis en aquello que ocurrió cuando Daniel oraba, hermano. Y la Biblia registra, Daniel registra de esa guerra que hubo en los aires. Amén.
cuando un hombre de Dios se puso a la brecha en oración, hermano. Algo sucede cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios, ora y se pone a la brecha con un corazón como el que tenía Daniel, hermano. Yo creo que esas realidades son realidades que aún pueden seguir presentes, y de ahí la importancia de que la iglesia ore. Usted no, pensando en esto, usted no ha meditado quizá porque a lo mejor una de los grandes problemas que tiene la iglesia es precisamente con la oración, ¿verdad? Por eso decía el Señor: oren en todo tiempo, oren sin cesar, para que no caigan en tentación. Oren constantemente. Y es precisamente, mi estimado hermano, una de las grandes falencias, digo yo, que puede tener la iglesia de hoy: orar. Y quizá muchos digan: no, es que nosotros oramos, pero muchos oran mal porque piden para sus propios deseos. Muchos hasta multiplican la oración. Escuche, multiplican. El Señor a través de Isaías dijo al pueblo: ustedes pueden multiplicar la oración, pero yo no voy a oír, porque sus oraciones no son oraciones correctas, no son oraciones que vienen de verdaderamente hijos, de gente que verdaderamente busca a Dios, busca mi rostro de corazón. Y pueden multiplicar la oración, pero no es una oración que está conforme a la guía del Espíritu de Dios, o conforme a la realidad del corazón de Dios. Pero Daniel oró y fue escuchado. Hermanos, si hay una iglesia que ora y lo hace correctamente, lo hace en el entendimiento de la palabra, del Espíritu que Dios nos ha dado, sucederían cosas tremendas, hermano. Creo que si hay algo que el enemigo en primera instancia no quiere que suceda, es precisamente el que la iglesia sea una iglesia que ora y que invoca el nombre del Señor, y lo hace acercándose de veras, con un corazón sincero, con un corazón perdonador. Recuerde que es tan importante ese punto, porque los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar, y el Señor les enseñó a orar. Pero cuando terminó ese modelo de oración, les dijo: tengan en cuenta algo. Ustedes pueden orar mucho, pero si ustedes vienen a mí, oran, y en medio de esa oración ustedes pretenden que yo los perdone por las faltas, los pecados que puedan cometer, yo no voy a oír esa oración. Si ustedes no están en paz con todos los hombres. Y es triste pensar que la iglesia de Dios hoy en día está orando tan hipócritamente, hermano, que estamos orando con cargas contra el hermano, sin perdonar, sin estar en paz, y esas oraciones no surgen efecto. Y se pueden tornar oraciones largas y de guerra constante, de toda una noche, una vigilia de guerra espiritual. Pero mientras hayan divisiones y no haya lo que dice el Salmo 133, mirad qué bueno y delicioso es: los hermanos están en armonía. Y cuando hay armonía, allí Jehová envía bendición y envía vida eterna. Pero creo, hermano, vuelvo y reitero, la guerra más pesada, según la Escritura quizá podemos ver nosotros, está gestándose precisamente en el frente que quizá mucha gente puede ignorar. Porque quizá es mucho más fácil decir: no, es el diablo el que lo hace. Y ciertamente el diablo es el gestor. No es el mundo, pero no, hermano, es usted y soy yo. Somos nosotros. Porque el pecado está inherente en nosotros. Tenemos un problema grande en nosotros. Fíjate que si pensamos en Adán y en Cristo, cuando Adán cayó y el ataque que Satanás hizo a Adán e hizo a Cristo mismo fue desde fuera. Dentro de ellos no había. Adán no fue hecho con pecado, fue hecho a la imagen de Dios.
Y cuando Satanás vino a tentar al ser humano, al hombre, no había pecado el hombre todavía. ¿Comprende? No estaba inherente. Cuando vino contra Jesús, en él no había pecado. Por eso se habla del segundo Adán que venció. El primer Adán no lo logró, pero el segundo Adán, espíritu vivificante, él vino, y gloria al Señor por Jesucristo. Y Pablo habla por el Espíritu Santo de él como ese segundo Adán, hermano. Amén. Pero fíjense que nosotros tenemos un problema, porque nosotros tenemos el pecado adentro, ya está inherente. Por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Entró el pecado, ¿verdad? Entró el pecado, no había pecado. Satanás estuvo desde afuera obrando y entró, pero ahora entró y ahora el pecado es inherente en el ser humano. Satanás tiene una ventaja tremenda, digámoslo de esa manera, hermano, porque el pecado está allí en nosotros. Él tiene la herramienta, por así decirlo, para poder trabajar de una manera tan fácil, quizá, digámoslo de esa manera, porque en nosotros está el pecado inherentemente allí. Amén. Hablando de esta realidad de guerra espiritual, y que podemos notarlo nosotros en las palabras del apóstol Pablo, debemos de entender, hermano, de que tenemos una guerra constante. Hay una lucha constante. Ellos hacen su guerra contra nosotros constantemente. Y lo hacen con filosofías, con pensamientos, con valores caídos, personas usadas por ellos en el mundo. Porque en otra ocasión hemos hablado acerca de esto, principados, potestades, como entes espirituales, hermano, que gobiernan en las voluntades de las personas. ¿A quién tomó Satanás? Al hombre, el que fue hecho a su imagen y semejanza, la semejanza de Dios. Y allí entró. Y desde allí comenzó a operar. Y la manera como lo hace, esa guerra, es precisamente con eso, filosofías, pensamientos, valores. Porque ¿con qué llegó Satanás cuando llegó hacia el hombre? Con filosofías, con pensamientos, mostrando valores, mostrando virtudes. Y ese es el trabajo, hermano, de Satanás desde entonces. Y aquí promulga el apóstol Pablo que son principados, potestades, huestes espirituales de maldad, y todos ellos sigue operando de la misma manera. Filosofías, pensamientos, ¿verdad? Personas usadas por ellos en el mundo, lo hacen hacia la persona individual, ¿verdad? Personas específicamente, en particular, lo hacen hacia iglesias, congregaciones, familias completas, congregaciones completas, contra la iglesia local. Opera esa realidad espiritual en medio de nosotros como iglesia. Ahora, el inicio del conflicto en la tierra. Hablando de esto y volviendo a retomar, ¿verdad? Pues hablamos del inicio del conflicto o de la rebelión o de esa guerra que fue en los cielos, y vimos Isaías 14, Ezequiel capítulo 28, cómo el Espíritu Santo nos deja ver, en realidad, hablando de estos dos reyes, quién estaba detrás de estos dos reyes, y allí da una idea o nos muestra un retrato de Satanás mismo. ¿Quién estaba detrás de estos hombres sino Satanás? Pero ese conflicto pasó luego del cielo a la tierra, y ahora
el inicio del conflicto se ha gestado en la creación de Dios, y la creación más importante de Dios, como es el hombre, el ser humano, aquel del cual dijo él: hagamos pues al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese conflicto comienza aquí en el plano natural, en el momento que Dios crea al hombre, y a partir que los bendice Dios diciendo: fructifiquen, multipliquen, llenen la tierra y sométanla. Génesis capítulo 1 versículo 28 dijo el Señor: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Una creación hecha a la imagen de Dios para gobernar en el plano natural, ordenado por Dios. Fíjese que le dijo: sométanla. Todo esto he hecho para ustedes. Ustedes señoreen, sojuzguen sobre esto. Y pareciera que tal vez Satanás se lanzó sobre esa creación hecha a la imagen de Dios, hermano. Parece que Satanás los vio como quizá contrincantes, por lo cual se vino contra ellos, pero en realidad no viniéndose contra ellos exactamente, sino con los propósitos que siempre él ha tenido desde un principio: el sentarse como Dios, el robarse la gloria, el que a él lo adoren. Y hablo esto, hermano, porque creo que la Escritura nos deja ver esta faceta de Satanás cuando allí en los evangelios, por lo menos en Mateo, dice la Escritura, hablando la Escritura acerca de la tentación que Satanás le hizo a Jesús, y le mostró los reinos. Y dijo: mira, todo esto te los voy a entregar a ti si me adoras, y te postras y me adoras, porque todo esto es mío. Yo soy el Señor de todo esto. Y parece que quizá en el plano natural, donde Dios coloca al ser humano y le dice: someta esta tierra, sojúzguela, señoree esta tierra, Satanás, hermano, se lanza contra esta bendición, contra esto que ha delegado al ser humano, al hombre, y ve quizá de alguna manera como contrincante en ello al hombre. La idea de Dios era, hermano, que la tierra estuviera llena de su imagen. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y luego le dice: multiplíquense, fructifiquen, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Lo que nos da la idea de que Dios quería llenar la tierra, hermano, con su imagen misma. Pues ¿quién era la imagen de Dios? ¿A quién creó? Y del cual dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nosotros, los seres humanos. Y creo que la idea de Dios era: llenen toda la tierra, todo esto, llénenlo y llenen esta tierra, todo esto que he creado, llénenlo de mi imagen, porque así creó Dios al hombre. A la imagen de Dios, dice la Escritura, varón y hembra los creó, los hizo. Amén. Génesis 1:28, allí está. Pero en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, hay algo interesante. Y estamos tratando de descubrir a través de la palabra, hermano, acerca de este conflicto espiritual, esta guerra espiritual que hoy sigue vigente y seguirá vigente hasta cuando Dios determine lo contrario, hermano. En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, dice la Escritura: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, fíjate lo que dice el Señor aquí: ciertamente, de seguro, te lo aseguro, vas a morir, le dijo el Señor. ¿No dice que el Señor ha puesto al hombre, ha dicho: sojuzga,
llena la tierra de mi imagen. Le dice, multiplíquense, fructifiquen, sometan la tierra. Una creación hecha a la imagen de Dios para gobernar el ser humano en este plano natural que Él mismo ordenó, que Él ha ordenado, que ha ordenado Dios. Y que parece que Satanás, hermano, lo vio como contrincantes, no lo sé cómo decirlo, como una amenaza. Lo cierto es que él se vino contra esta primera pareja. Pero ahí en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, como un contexto a ese capítulo 3 que habla de la desobediencia, del momento de la desobediencia, Dios impone un mandamiento, y un único mandamiento. Un único mandamiento. Una regla. Un precepto. Amén. Fíjate, una regla, un mandamiento, un precepto. Y notemos algo, aún no había una guerra. Según lo que nosotros podemos leer, hasta allí no había una guerra. Ahí no había comenzado a gestarse una guerra. Porque allí Satanás, al parecer, aún no se había manifestado. Dios bendice a esta primera pareja y le dice, sojuzguen, multiplíquense, llenen toda la tierra, ¿verdad? Pero, y luego les dice, les manda y les dice, de todos los árboles que hay aquí, todos los que hay que he puesto comerán, de todo árbol. Pero les puso un único mandamiento diciendo, hablando principalmente de un solo árbol, y le dijo, de este no comerás. Y parece allí que hay una norma de Dios, hay una regla, hay un mandamiento, hay un precepto. Por medio de esto, el hombre ha de saber o ha de reconocer que es responsable de sus actos. Dios le pone una única regla, un único mandamiento, un único precepto. Le dice, de este árbol, come de todos, pero de este no. Y esto nos arroja la idea, hermano, de que por medio de esto Dios reconoce al ser humano como un ser que Dios ha creado con responsabilidad de sus actos, de sus acciones. Pero escuche, al mismo tiempo, al imponer esa regla, este precepto al ser humano, un único precepto, Dios al mismo tiempo le afirma al hombre la soberanía de Él sobre el hombre. Nota usted, hay una regla, hay un mandato, hay un precepto, no comas de ello. El día que comas ciertamente vas a morir. Hay una responsabilidad que Dios le hace ver al ser humano, lo hace responsable de sus actos. Pero a la vez, al mismo tiempo, el Señor afirma su soberanía sobre él. ¿Por qué? Porque Él le puso una regla. Aunque lo hizo responsable de sus actos, Dios afirma su soberanía porque le puso una regla y un mandato al hombre. Dios afirma su soberanía sobre el hombre y lo obliga a guardar sus propios límites. A reconocer su condición frente a la condición de aquel que le creó, aquel que le hizo, aquel que es soberano y está por encima de él. Dios lo hace de esta manera y lo obliga a guardar sus propios límites, reconociendo su condición humana. Amén. Algo que quizá nosotros podemos mirar de manera contraria, que esto no fue el caso del rey de Tiro o el rey de Babilonia. Ezequiel 28, rey de Tiro, ¿verdad? Isaías 14, versículos 13 y 14, el rey de Babilonia.
Y ahí vemos nosotros un espejo claro, hermano. Amén. Contrario a eso, cómo Dios, con ese único mandamiento, hace responsable de sus actos al ser humano, pero también afirma su soberanía sobre él, su señorío, y lo obliga a guardar sus propios límites. Come de todo lo que hay aquí, todo esto que está aquí, come de todo árbol, pero el Señor le obliga a guardar sus propios límites, es decir, afirma la soberanía de Dios sobre el hombre, reconociendo su condición humana. Tal parece que el rey de Tiro, el rey de Babilonia, no pudieron hacer esto. ¿Y quién estaba detrás de esto? Satanás estaba obrando. Y fíjate, en la vida de dos seres humanos, su carne. Amén. Vamos a dejar allí para continuar, si Dios nos lo permite, el próximo jueves. Amén. Yo oro al Señor que nos permita poder entender y comprender estas cosas como iglesia. Y solo le pido a Dios que ojalá la iglesia pudiera interesarse por estas cosas. Amén. Y espero que esto bendiga no solamente la vida de nosotros que estamos aquí, sino que esto también bendiga a todo oyente, todo aquel que pueda escuchar este mensaje. Y con la guía del Espíritu Santo también pueda ir él mismo a las Escrituras, a la palabra, pues Dios nos ha dado el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos guía todas estas verdades que están allí en la palabra del Señor. Que Dios bendiga nuestras vidas, hermano, con entendimiento para que nosotros podamos saber cuál es la lucha, cuál es la guerra que realmente debemos pelear y cómo debemos pelearla. Y que Dios nos permita para que en los próximos días podamos ir descubriendo varias cosas que la misma palabra de Dios nos va a enseñar para que no ignoremos, amén, no ignoremos la guerra que vivimos y cómo sobrellevar esto con la ayuda de Dios, porque ciertamente es con la ayuda de Dios, como lo leímos allí, Él mismo, su misma fuerza poderosa, el mismo poder de Dios. Él, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Padre, yo te doy gracias en esta noche. Bendito sea su nombre, Dios del cielo y de la tierra. Señor, vengo delante de usted, dándole gloria, honra y honor a su nombre. Y suplicando, Dios, que alumbres con la luz de tu presencia nuestro entendimiento. Que abras, Señor, nuestro entendimiento de tal manera que podamos ver y conocer las cosas que usted a través de su palabra nos ha permitido conocer, entender. Abrazamos, Señor, en verdad, abrazamos la promesa que usted nos ha dado cuando dice: yo te llevaré por el camino, yo te mostraré el camino, yo alumbraré delante de ti para que veas el camino por donde debas andar. Yo te mostraré la verdad, yo te haré conocer la verdad te traerá libertad. Y clamamos en esta noche que nos permitas, Dios, permite tu iglesia, la iglesia de este tiempo y en todo lugar, Dios, que pueda entender y comprender las verdades que están reveladas en tu palabra. Que la maravillosa presencia de tu Espíritu esté para abordar en el corazón de quienes, Señor, has revestido de tu gracia. Dios, que unjas los que has levantado como ministerios para que ellos, en la responsabilidad que tienen, lleven la palabra tuya, Señor, y haya una iglesia a la que sea impartido, Dios, en esa unidad, para que vayan, para que lleven tu gloria, Señor, en todo lugar donde hay hijos e hijas, en todo lugar, Dios, donde haya hijos e hijas, se manifieste el conocimiento de Dios. Señor, sea llena la tierra del conocimiento de Dios por medio de la palabra y del Espíritu que haces habitar, Señor, en nuestros corazones. Yo doy toda gloria y honra a su nombre y clamo desde mi corazón, Dios, abre nuestro entendimiento.
alúmbranos, permítenos ver el resplandor de tu gloria en estas tus palabras. Señor, permítenos ver y conocer tu mente y todo lo que está allí, Señor, y que nosotros necesitamos mientras estamos aquí en esta tierra, en este lugar en el que, Señor, tú nos has puesto. Y alguna vez oraste, Señor Jesús, diciendo: Padre, guárdalos, guárdalos a los que me has dado. Están en el mundo, no son del mundo. Protégelos, Señor, líbralos del mal. Hoy te clamamos esto desde nuestro corazón. Toda honra y gloria son suyas, amado Dios y Padre celestial, en Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. El Señor te continúe bendiciendo. Bendiciones, amén.